¿Y qué pasó, tropa? Bienvenidos al canal de Juego Gaming. Pasamos bien. Y bueno, como ya sabéis, siempre me gusta hacer un vídeo de títulos, recomendar títulos para jugar, sobre todo en estas fechitas tan cercanas a Halloween, esta americanada que tanto nos gusta y que nos gusta jugar a los juegos de terror. Pues me gusta recomendaros títulos para que disfrutéis el que quiera, y títulos muy asequibles, muchos de ellos, porque están en la segunda mano. En este caso me voy a enfocar en Xbox One y Series X, y después haré un segundo vídeo para PlayStation 5. En las generaciones actuales, sobre todo, no me veía PlayStation 4, ni PlayStation 3, ni PlayStation 2, ni Xbox 360, nada, ¿no? Solo Xbox One o Series X y PlayStation 5. Y Switch también la voy a dejar aparte, porque Switch tiene un amplio catálogo, es verdad, pero no me quiero meter en ella de momento. Quiero hacer estas dos consolas nada más. También avisaros que muchos juegos pueden ser multiplataforma, pero en este caso me voy a enfocar en 10 juegos que podéis jugar a Xbox One o Series X, y después 10 juegos que podéis jugar en PlayStation 5 que también pueden estar en la Xbox One o Series X, y viceversa. Esta consola Xbox también puede pasar a PlayStation 5. Pero bueno, es lo que hay, es mi lista de recomendados en juegos de terror, juegos de acción terror o juegos con una historia de suspense y terror también, que tocan muchos esos palos, ¿no? Son juegos que en concreto que están enfocados en el área de misterio, que nos puede gustar. En unos casos puede ser muy marcado el terror, que es la agonía de la bestia, de ver algo que nos quiere atrapar, o una historia que nos va envolviendo, va haciendo esas triquiñuelas para meternos en el ala de misterio y al final darnos un gran palo. ¡Saquen de este tamaño, más cabrones! Con algún asesino o un personaje, o ciertas derivas que nos pueden llevar a sufrir bastante, o simplemente es un juego que tiene una carga o un índice alto de suspense, ¿vale? Así que no os mosquéis mucho, espero que os gusten los títulos que os traigo y que disfrutéis. Así que vamos allá. Y bueno, el primer título que quiero recomendar, que muchos podréis decir, esto es un tipo Soul, ¿no? Y esto no es terror, esto puede ser algo diferente. A mí me gustó, sobre todo la historia al principio, y aunque gráficamente no es gran cosa, sí te envuelve en ese halo de misterio y terror en muchas ocasiones, y de angustia, ¿no? Juega mucho con la angustia. El juego es muy injusto, pero está bastante bien de precio y lo podéis jugar en esta consola, que es Scar Above. Scar Above es un videojuego de acción y disparo en tercera persona, desarrollado por el estudio Manhead Game y distribuido por Division Prime Mate, de la empresa PlayOn. En el juego tomaremos el rol de la doctora Kate Ward, miembro de la misión especial Scar, compuesto por ella y otros 3 astronautas que son enviados a investigar una enigmática estructura que de pronto apareció orbitando por la Tierra, y a la que han decidido llamar Metaedro. Pero al intentar acercarse a este metaedro, la nave se ve absorbida por su fuerza gravitatoria y son transportados a un planeta desconocido. Aunque el juego se enfoca mucho en la acción, tiene esos pequeños detalles de terror y misterio que te harán envolverte en la historia totalmente. El segundo título que quiero recomendar, sobre todo por esas caras y esas estéticas que te acojonan muchas veces, es We Happy Feet. We Happy Feet lo podemos clasificar en el juego de acción y aventura, pero también en el Survivor Horror. Fue desarrollado por Compulsion Games y publicado por Gearbox Publishing. Aunque tuvo una versión anticipada en el 2016 para PC, su lanzamiento oficial fue en agosto del 2018. Jugaremos desde una perspectiva en primera persona. El juego combina elementos de rol, supervivencia y roguelike ligero, ambientado en la versión retrofuturista de mediados de la década de 1960, siguiendo una versión alternativa de la Segunda Guerra Mundial. Los jugadores toman el control de uno de los 3 personajes, cada uno de los cuales busca completar una tarea personal, mientras escapan de la ciudad ficticia de Weldington West, una distopía que se desmorona al borde del colapso social, debido al uso excesivo de una droga alucinógena que mantiene a sus habitantes felizmente inconscientes de la verdad,
de su mundo, al tiempo que los deja fácilmente manipulables y carentes de moral. Otro de los títulos que quiero recomendar y que tiene una historia bastante interesante y al final hace un giro de guión que sorprenderá mucho es este Yesterday Origins. Estamos ante una aventura gráfica, pero ¿qué aventura gráfica, señores? Desarrollado por una empresa española, Péndulo Studio, y publicado por Microids, nos centramos en los eventos que ocurrieron hace siglos, cuando John Yesterday se convirtió en inmortal, como en la línea de tiempo actual después del primer juego. Habiendo sido capturado por la Inquisición española, nuestro amigo John escapa con la ayuda del padre Ginés. Ginés se traslada a una finca noble donde traduce el libro de la carne para crear una poción inmortal. Cuando Ginés le pide a John que torture a un niño para entretener la llamada, John se niega y lo ayuda a escapar. Con esta premisa nos aventuramos en esta increíble aventura, donde los giros de guión y el suspense están palpables en ella, pero que te hará cuestionarte ciertas cosas y sobre todo te hará pensar si merece la pena la inmortalidad. El cuarto título que voy a recomendar es un juego que combina la acción con la construcción, es de género espacial y está bastante interesante. Si lo que quieres es algo diferente y sobre todo te quieres meter en ese mundo del espacio que tanto miedito nos da, y es este Genesis Alpha One, videojuego desarrollado por Radiation Blue. Tuvo un estreno inicial el 29 de enero del 2019. Genesis Alpha One es un shooter en primera persona que mezcla muy acertadamente mecánicas de construcción, exploración y supervivencia con elementos propios del roguelike, con un universo creado de forma procedimental y muerte permanente, factores que añaden mayor variedad y emoción a las partidas, y es este factor, el de muerte permanente, el que te hace estar en continua tensión, creando esa atmósfera de terror que tanto nos gusta. Juego que nos puede recordar a ese Alien, el octavo pasajero. Vamos con el quinto título, y es un título que también le gusta mucho a la gente, que es el género de supervivencia. Y si la supervivencia es en entornos extremos, mucho mejor, porque no hay nada que dé más miedo que el frío extremo. Y es este Fate of Silence. Fate to Silent es un videojuego de acción y supervivencia desarrollado por Black Forest Game y publicado por THQ Nordic. Entró en acceso anticipado en Steam en el 2017 y se lanzó oficialmente en el 2019. Nuestro personaje se llama Ash, un líder nato, pero que está constantemente atormentado. Tendremos que explorar un gélido páramo posapocalíptico y reunir los recursos necesarios para establecer un refugio y sobrevivir. Debido a la escasez de recursos, las tareas sencillas, mejorar el equipo y conseguir materiales siempre requiere de una exploración para encontrar los objetos necesarios. Al buscar materiales de supervivencia, deberás atravesar el vasto territorio en que encontrarás monstruos sobrenaturales y un enemigo aún más peligroso, el invierno. Ahora vamos con un título basado en una película, ¿vale? Yo cuando fui al cine a verla tenía 24 añitos, 24 añazos, ya ha llovido bastante desde entonces, y fue una película que me acojonó. La fui a ver con los colegas, o con mi colega Marco, si no recuerdo mal, y lo pasamos bastante mal. Y estoy hablando del juego La Bruja de Blair, o el proyecto de La Bruja de Blair. Un juego que a lo mejor gráficamente no te puede llamar, a lo mejor la jugabilidad también te puede echar para atrás, pero que si lo pones con la luz apagada a las 2 de la mañana y tú solito, te aseguro que te va a acojonar. Estamos ante un videojuego de terror tipo psicológico, desarrollado por la compañía polaca Blomberg Team y distribuido por Lionsgate Games para las plataformas Xbox One y PlayStation 4. Su fecha de estreno inicial fue el 30 de agosto del 2019. Estamos ante un videojuego en primera persona. El protagonista está equipado con un teléfono celular y un walkie-talkie, aparte de una linterna, una cámara de vídeo, y es similar en estilo y acción a videojuegos como Outlast. Pero en nuestra aventura no estaremos solos, ya que tendremos un fiel compañero, nuestro perro Bullet, el cual podremos interactuar con él dándole varias órdenes. Un videojuego que no te llevará más de 6 horas completarlo, con lo cual será perfecto para esas partidas rápidas. Ahora vamos con un 2 en 1, y digo un 2 en 1, pero yo voy a recomendar la primera parte, y es el juego Devil Winter. Yo tengo la 1 y la 2, pero recomendaría más lo que es la 1,
porque se enfoca mucho más en el terror, ¿no? Esos juegos que querían rescatar aquella época del Resident Evil. Es un juego muy gore, no voy a decir que no es apto para todo el mundo, pero me gustó más en el sentido de terror en sí el 1 que el 2, pero que si queréis podéis jugar a los dos perfectamente, pero yo recomiendo siempre que juguéis al primero, al 1. Porque fue una auténtica pasada. Devil Winter es un videojuego de terror en tercera persona. El juego fue dirigido por el creador de la serie Resident Evil, Shinji Mikami, y se lanzó en todo el mundo en octubre del 2014 para las consolas PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One y PC. El videojuego se centra en su protagonista, Sebastián Castellano, mientras es atraído por un mundo distorsionado lleno de lugares de pesadillas y criaturas horribles, donde uno de los peores personajes que tiene el videojuego, el carnicero, me hizo acojonarme vivo. Videojuego que te hará poner la piel de gallina y sobre todo te acojonarás. Aun siendo un videojuego de pasadas generaciones, sigue luciendo bastante bien y no ha envejecido nada mal. Por eso este canal, si no lo has jugado, te lo recomienda para que juegues en este Halloween. Y ahora vamos con el octavo título. Octavo porque los otros, el 2 en 1 no cuenta, ¿vale? No me lo echéis en cara. Un juego que es un remaster que salió en exclusiva para Xbox 360 en su día y después dio el salto a las demás plataformas con esta remasterización. Su segunda parte ha entrado mucho en polémica porque ha salido solo en digital, una auténtica pena, pero podemos disfrutar en esta consola de Xbox One y X, si queréis, de este Alan Wake. Y vamos con uno de los videojuegos que fue buque insignia de la consola Xbox 360, Alan Wake, videojuego de acción y aventura y terror psicológico desarrollado por Remedy Entertainment y publicado por Microsoft Studios. Fue lanzado para dicha consola el 14 de mayo del 2010 y fue una auténtica revolución por su apartado visual para aquella época. En su ritmo y estructura, Alan Wake es similar a una serie de televisión, con episodios que contienen giros en la trama y suspense. El juego consta de 6 episodios regulares y 2 especiales, publicado como contenido descargable. Este remaster contiene todo lo que tenía el anterior, incluidos los DLC, y mejora el aspecto gráfico y la cinemática. Y ya nos acercamos a la recta final, prácticamente, noveno título y recomendado. Call of Cthulhu, o las llamadas de Cthulhu, basado en los cortos de novela de Lovecraft, que nos pone en la piel de un veterano detective. Vamos, que yo lo recomiendo. Jugarlo porque es una auténtica gozada. Call of Cthulhu, o como yo lo conozco, la llamada del chulo, es un videojuego de horror, de terror, de supervivencia y rol desarrollado por Cyanide y publicado por Focus Home Interactive, y que fue lanzado el 30 de octubre de 2018, tanto para Xbox One como para PlayStation 4. Videojuego que está basado en las novelas ligeras del mítico escritor Lovecraft, y que sin duda han servido de inspiración para muchos videojuegos que no son de género de terror. En la llamada de Cthulhu, allá por el año 1924, el investigador privado Pierce estudia la trágica muerte de la familia Hawking en la recóndita isla de Darkwater. Antes de darse cuenta, nuestro investigador se verá inmenso en un mundo terrorífico lleno de conspiraciones, cultos y horrores cósmicos. Un título que sin duda no puede faltar en tu colección de terror. Mi último título recomendado. Un juego que tiene un remaster. Lo siento mucho, pero es que este remaster en concreto es una gozada jugar. Estoy hablando del Dead Space. Titulazo que no puede faltar. La atmósfera es claustrofóbica, la nave Omnimusa es una auténtica pasada, los gráficos son una locura y sobre todo el sonido. El sonido es de lo mejor. Poneros con los cascos. De noche es gozarlo, auténtico terror. Poco o nada puedo comentar de este título que no sepamos ya. Ya ha pasado bastante tiempo de cuando salió por primera vez el 13 de octubre del 2008. Muchas voces se alzaron cuando nos enteramos que había un remake en camino, ya que el título original todavía se veía bastante bien. Pero para muchos, aquel 27 de enero de 2023 cambió la perspectiva y la negativa a sacar una remasterización de este gran título, pudiendo disfrutar ahora sí de la gran calidad que tiene este juego en las actuales consolas. Nunca me cansaré de decir que el apartado técnico, la mejora de sonido y sobre todo las nuevas tecnologías que han implementado en este gran título ha influenciado en que sea uno de los mejores juegos que podemos tener del género de terror espacial. La historia es muy sencilla,
Se desarrolla en el interior de la extractora espacial USG Ishimura. La tripulación ha sido masacrada por necromorfos, monstruos creados por una forma de vida alienígena. El protagonista, Isaac Klein, tiene que enfrentarse a los necromorfos en solitario, pero el trasfondo es salvar a su amada. Con un alto índice de gore y sobre todo de susto, es un juego que no puede faltar en tu colección. Y bueno amigos, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado de esta recopilación de títulos para nuestro Halloween querido. Son recomendados, son mis recomendados, para nadie que se sienta que tiene que comprarlos sí o sí porque son los mejores. Al contrario, seguramente habrá muchos más, pero yo te traigo una serie de títulos que a lo mejor te pueden interesar, que puedes encontrar en la segunda mano muy bien de precio y que no son difíciles de conseguir, sobre todo no son difíciles. Y como he dicho, si te ha gustado el vídeo, da a la campanita para que te avise cuando algún vídeo, al botón de suscribida, pero sobre todo al like para que me suba el ego y me dé ganas de hacer más vídeos. Pero sobre todo, compartir para seguir creciendo. Nos vemos pronto en próximo vídeo. Adiós.